Muy buenas amigos de Terror Makers. Hoy es un encuentro especial con una persona que nos ha hecho el gran favor de venir a la comunidad para comentarnos sus impresiones y su experiencia. Él trabajó durante 9 o 10 años en el pasaje del terror original. No sé exactamente el año que empezó, pero ahora hablaremos con él. Entonces tiene mucho que aportarnos a la comunidad y bueno, me llena de orgullo presentar a Freddy Cherone, que es el invitado que tenemos hoy. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Sergio, estoy encantado de estar aquí, tío. Bueno, Freddy nos hizo el gran favor de concedernos esta entrevista. Y bueno, yo recuerdo haber sufrido a Freddy porque, claro, yo cuando era pequeñito, como cliente en el pasaje del terror, pues él estaba ahí haciendo de las suyas. Entonces, es un espectáculo que a mí, bueno, ya muchos sabéis lo que significa para mí, ¿no? Y lo que ha significado. Y bueno, pues Freddy estuvo en los inicios del pasaje, es decir, cuando era un bombazo, cuando había cierta privacidad del espectáculo, no se sabía mucho que había allí, que no había allí. Y bueno, él ha vivido, yo creo que la época dorada del pasaje del terror. Ahora, bueno, pues se ha retirado del mundo de los pasajes, pero también sigue muy ligado pues también a cosas de terror y demás, porque es director de cine también, ¿verdad, Así es, Freddy? así es. Y bueno, que nos cuente el mismo, ¿no? Yo lo primero que te quiero, además de agradecerte tu visita, Freddy, es que nos cuentes cómo empezaste, cómo surgió el entrar a trabajar en un sitio tan peculiar, ¿no? Como es el pasaje del terror. Bueno, pues sí, mira, yo tengo una anécdota muy graciosa de cómo empecé yo ahí a currar, Ujú, porque yo siempre, desde que tengo uso de razón, yo quería dedicarme al espectáculo, ¿sabes? Al cine, a todo lo que tuviera que ver con las artes escénicas, siempre ha sido lo que me llamaba la atención, ¿no? Y, y entonces yo me acuerdo que como vivía en Aluche, en aquella época, bueno, en aquella época y todavía la línea azul que va al ujú, centro, ¿vale? Es el suburbano, lo que llamaban suburbano, que está por encima, digamos, no va soterrada como todo el metro, sino que va ujú. por encima, ¿no? Entonces, esa línea pasaba justo al lado del parque de atracciones. Entonces, yo siempre que pasaba por ahí era como, ostras, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar en el pasaje del terror, ¿no? Y tal, era como, claro, yo tenía en esa época, tenía 17, 18 años y estaba ya empezando a pensar cómo buscarme la vida a nivel laboral, ¿no? Y yo estaba estudiando cine y tal y cual, pero mientras estudiaba, bueno, pues en casa hacía falta pasta, yo tenía que buscar curro y yo decía, yo no quiero trabajar en un curro aburrido, yo quiero trabajar divirtiéndome, ¿no? Y entonces un día dije, mira, me paso por ahí y pido trabajo. Entonces voy para allá, hablo con el que jefe en aquel momento, el que llevaba el pasaje en aquel momento, y el tío nada, me atendió muy majo, no sé qué, oye, pues tal, pues bueno, me hizo una pequeña entrevista, me cogió ahí currículum, bueno, y me dijo, vale, vale, si te necesitamos ya te llamaremos y tal. Y ahí se quedó la cosa. Y entonces yo, como ya estaba estudiando en la facultad, se lo conté a mi novia, que era mi novia, era una chica cubana muy maja, todavía me relaciono con ella y tal, y le dije, tía, ¿sabes que he ido a pedir trabajo al pasaje del terror? Y me dice, hombre, al pasaje del terror, ¿pero qué me dices? Dice, el pasaje del terror, el jefe del pasaje del terror, el director, dice, es íntimo de mi madre, ¿qué me está Hostia, diciendo? Espera que llamo a mi madre. Llama a su madre y dice, oye mamá, que Freddy quiere curar el trabajo en el pasaje del terror. Espera que llama, le llama al jefe, que se venga para acá. Entonces voy para allá al qué día siguiente fuerte, y ¿no? dice, hombre, ¿cómo no me has dicho que eras amigo de tal? A currar, mañana a currar. Pero, joder, pero es un puntada. Claro, es que al final el mundo es un pañuelo y las Sí. coincidencias están ahí. Pero ¿de qué año estamos hablando, Freddy? ¿El Estamos pasaje del hablando terror? exactamente del año. Eh, ¿91, 90? tengo dudas si es el 90 o el 91. Sí, Ya, sí, ya, o tengo sea, dudas, porque yo recuerdo que el pasaje ya había empezado. O sea, no sé si llevaban 1 o 2 años desde que abrieron, y a mí me suena que abrieron en el 89. Entonces yo creo ujú. que entré en el 90 o en el 91. No sois no pondría la mano en el fuego por decir Qué exactamente qué año. fuerte, tío, qué fuerte, ¿no? Es una época en la que aquello era todavía misterioso, ¿no? Y que, bueno, misterioso fue
tengo entendido los 3 primeros, 4 primeros meses que la gente entraba al parque de atracciones, veía ese edificio y decía, ¿qué es esto, no? Y nadie sabía muy bien lo que había. Luego ya fue un bombazo, ¿no? Porque por entonces tú, cuando empezaste allí a currar, era muy exitoso el pasaje, ¿no? O sea, no parabais de currar. Eso era una Sí, matanza, ¿no? Y además yo viví el cambio a ponernos aire acondicionado y demás, por entonces allí, porque yo he pasado calor en el pasaje del Terror antes de que pongan el aire acondicionado y con tanta peña entrando y demás tenía que ser un curro duro, ¿no? ¿Qué sí. sensación tuviste cuando, no sé, cuando empezaste? Cuéntame Pues mira, eso. lo has definido muy bien. Aquello era un bombazo, o sea, era un espectáculo que nunca se había visto algo así, ¿sabes? O sea, había las típicas Casa Encantada, no sé qué, pero nunca se había visto un espectáculo con monstruos que salían y se te ponían ahí encima, no sé qué, sin tocarte, eso siempre. Pero sí, era un absoluto bombazo. Entonces yo recuerdo que cuando llegábamos a currar y entrábamos por la puerta de curro ya había una cola infinita de gente esperando para entrar porque era una locura, o sea, todo el mundo quería entrar ahí dentro, ¿no? Eh, y yo recuerdo que efectivamente ahora, a mi edad, lo pienso, digo, madre mía, lo que pasábamos en el sentido de que qué duro era. Claro, cuando yo tenía 18 años, en ese momento a mí todo me parecía genial, divertidísimo, no sé qué, me daba lo mismo. Pero efectivamente no había aire acondicionado, tenías que trabajar con máscaras de goma, claro, encima y tal y cual, o con maquillaje, dependiendo del personaje. Ahora hablamos de los personajes. Ujú. Y, y había una media, estoy hablando de media, de unas 4.000 o 4.500 personas, más o menos en los días fuertes, que eran los sábados, los domingos, cuando el parque estaba lleno de gente, ¿no? En Qué verano. barbaridad, qué barbaridad. Entonces, estamos hablando de que 4.000 personas son 400 grupos, porque iban en grupos de 10, ¿no? Como tú bien sabes. Entonces, iban pasando en grupos de 10 y, claro, tenías que hacer 400 impactos durante 7, 8 horas Bueno, y tal. 400 impactos si tenías uno, ¿no? Porque había personajes que tenían varios impactos. Efectivamente, Salía por había varias personajes veces. que tenían varios impactos. Entonces era muy exigente, porque claro, yo recuerdo estar chorreando literalmente de sudor, Mm. chorreando, chorreando, chorreando. Encima, claro, cuando interpreté de personajes te quería hablar también, porque yo a lo largo de los 9 años, 9 temporadas que he estado allí, claro, he interpretado a todos los personajes, Ujú. incluyendo a la poseída, que ahí donde me ves, yo con mi barba, un día se puso mal a la poseída y dijo, chicos, está mala no sé quién, a ver, ¿quién hace de poseída? Y todos así, no sé qué, me dice el jefe, tú, y yo, pero si tengo barba, te la maquillas de verde. Y ahí hice de poseída un día, o sea que he hecho todos los personajes que hay, Bueno, pero pero era, sobre era, todo, era muy común que chicos hicieran de poseída, ¿no? Porque, claro, pero no chicos con barba, ¿sí? ah, No, claro, normalmente era una chica, pero sí que hubo, sí. hubo alguna época donde recuerdo un compañero, Ferni, que Ujú. todavía somos muy amigos, pues que durante una época él lo hacía muy bien, porque lo hacía genial, todos estos espasmos y tal, el tío lo hacía súper bien. Y como era así un tío delgadito, no sé qué, con el maquillaje, pues claro, y un camisón, pues, y la iluminación, pues nadie Daba, lógicamente notaba que daba era el una. pego totalmente. Claro, da el pego Mm. total, ¿no? Y una peluca, obviamente, y tal. Pero sí, sí, recuerdo eso. Bueno, ¿y dónde estaba que me había perdido yo? Sí, Bueno, es. y eso. Mm. Recuerdo que cuando ya el personaje que más representé, que fue Freddy Krueger, no es o sea, es casualidad que mi nombre es Freddy, pero después de un tiempo haciendo, ya te digo, pasando por todos los personajes, pues estuve haciendo Freddy Krueger. En concreto, Freddy Krueger era un personaje que, como sabéis, lleva un jersey a rayas, que era un jersey de lana. Entonces, Ujú. con un jersey de lana y una máscara que te ocupaba toda la cabeza hasta aquí de goma, o sea, Sí, yo sí. recuerdo estar sudando a chorros sin parar durante 8 horas. O sea, era Terrible. increíble. Ahora lo pienso y digo, madre mía, qué palizón y tal, pero en aquella época me parecía estupendo todo. Sí O que sea, es cierto que yo he pasado verdaderas penurias también de calor, de trabajo exhausto, mucho menos que en tu época, porque yo cuando comencé allí a trabajar, pues un sábado normal eran 1.800 personas, no eran 3.000 ni 4.000 ni 5.000 como en tu época. Pero sí que recordaba que aunque sudara y estuviera hasta, o sea, extenuado de currar,
como me molaba tanto, era tanto la pasión por lo que hacías, como que se te olvidaba un poco, ¿no? Todo esa dureza del trabajo. Pero claro, es que hay mucha gente que piensa que es un trabajo divertido, peculiar. Es un trabajo divertido, un trabajo peculiar, pero es un trabajo duro también, Sí, ¿no? sí, 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 es un trabajo duro. Desde luego, para mí influye muchísimo la edad, porque es lo que te digo, yo ahora lo veo y digo, madre mía, ¿cómo puede ser que tal? Y en aquel momento yo no tenía una sensación de, joder, qué duro me resulta esto. Claro, con 18 años estás con todo el power ahí, entonces Ujú. no tenía esa sensación, pero era un trabajo duro. Y recuerdo, por ejemplo, que el bombazo que era, o sea, para mí fue como un sueño, ¿no? Un poco como para ti, decir, ostras, estoy haciendo un espectáculo, ¿no? Que era lo que me llenaba. Me están pagando, además nos pagaban una pasta, Sergio, en aquella Claro, época, no sé si tú lo sabes, sí, pero sí, nos sí. pagaban un dineral porque íbamos además ¿cómo se Mm, dice? A porcentaje, o sea, no a porcentaje, pero digamos que cuando llegabas a un tope de gente decía, este mes tenemos que meter 3.000. Entonces, o 3.000 digo yo, 20.000 o 25.000. sí. A partir de ese número, cada persona que entraba más era un duro más, o sea, Sí, 5 sí, sí. pesetas de la época, que todavía Esto, no. esto, esto lo he escuchado yo, ¿no? Que Y ya entonces, veíais a los esta grupos era como duros con patas, ¿no? la famosa frase Mm. de duros con patas, ¿no? Sí, sí, Llegaba sí. la gente y decía, chicos, que ya hemos llegado al mínimo. A partir de ahora, cada tío que pase es un duro con patas, ¿no? Entonces era Hombre, como, claro, pero es que estamos hablando, bueno, yo no sé si esto es exagerado, pero estamos hablando de que, claro, por entonces se pagaba mucho, mucho más de lo que se paga actualmente a los animadores o asustadores, como es el nombre más moderno que se utiliza ahora. Por entonces seréis considerados como actores, se os pagaba un precio en condiciones y no olvidemos que entonces la vida era mucho más barata y ganabais una barbaridad, por lo que viene a ser, pues no sé, había meses, he escuchado yo, en torno a 300 400.000 pesetas. 400.000 no me consta, pero Mm, 300.000 pesetas de la época, que estamos hablando de principios de los 90, sí, sí, 300.000 pesetas, además que nos las daban en metálico, porque como todo el mundo pagaba en aquella época, las tarjetas no tenían la proyección que tienen ahora, la sí. gente pagaba en la taquilla en metálico. Entonces, Unos de todo zurrones de dinero, perdona. unos zurrones de dinero. Hay Exactamente, o sea, de mm, todo el día del pago del mes era como, a ver, tú, pero como en las películas, 300 billetes, ¿sabes? Y era como, hostia, te los metías ahí en los genitales para llegar a casa y asegurarte que no te lo quitaba nadie, ¿sabes? O sea, era una ya ves. locura, o sea, era una locura. Entonces, claro, yo allí me sentía bueno, el rey del mambo. O sea, yo llegaba a trabajar y claro, ibas a entrar por la puerta y todo el mundo que había en la cola esperándote, ¡ah, esos son los monstruos! No sé qué. Yo me sentía una estrella, vamos, una Sí, sí, estrella sí. de la interpretación, ¿sabes? Y luego llegabas a final de mes, te pagaban ese dineral con esa edad que yo tenía, claro, yo llegaba a mi madre, toma mamá, dinero para casa, para lo que necesites, tal, lo de qué y tal. Y encima, o sea, para mí fue una época muy guay, muy maravillosa, mientras además estaba estudiando lo que a mí me interesaba, que era el cine y tal, fue, Claro, fue la leche. porque era por entonces, Freddy, cuando el parque había días que cerraba a las 4 de la mañana y entrabais a currar a las 6, algo así me consta que hubo una época en la que había un horario así, ¿no? Entonces tenías todo el día libre, ¿no? Entre comillas, y luego currabais de tarde a noche, por lo menos en veranos, ¿no? Algunos veranos había así. Sí, sí, totalmente, totalmente, te han informado bien. Mm. Para mí era súper guay porque, claro, a mí nunca me gustó madrugar, ahora ya lo llevo de otra manera, pero en aquella época no me gustaba nada madrugar y no había que madrugar, realmente entrabas a curar por la tarde, efectivamente. Y yo recuerdo que los sábados empezábamos creo que a las 4 de la tarde y luego acabábamos como a las 3 de la mañana, no a las 4 de la mañana, pero el parque cerraba a las 3 de la mañana. Entonces, claro, Ujú. echabas toda la tarde, parte de la noche, y luego salíamos a las 3 y nos íbamos de fiesta, o sea, Ah, hasta el amanecer, o sea, era una locura de vida. Claro, la edad, ¿no? Estás en una edad la que puedes edad, hablar de que, tenías pasta, era la vida del artisteo también, que es un poco total, salir, vivir la noche más que el día, ¿no? Sí, la claro, y verdad. de ahí además yo me relacionaba con gente. A ver, yo soy actor, siempre me ha gustado la interpretación y he actuado, he hecho cosillas y tal, pero digamos que no me he ganado la vida
profesionalmente como actor quitando esa etapa, ¿no? Pero luego ha habido gente que ha salido de ahí, actores, pues Tomás del Estal, que a lo mejor mencionado no suena a la gente, pero es un tío que hace muchísimo cine, sobre todo de secundario, Sayago Ayuso, bueno, son colegas con los que me he relacionado y que, claro, estabas ahí diciendo, joder, o Carlos Saladro, ¿no? Que ha estado dirigiendo el Teatro de la Abadía durante muchos años, o sea, Ujú. gente que se ha dedicado profesionalmente a la interpretación o a todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. muy guay. Se me ha olvidado, por cierto, contar, Sergio, que esto también es curioso, esto también tú lo sabrás Ujú, muy bien, es que no solo era el sueldo que tenías, sino que al final, sino que además, por ejemplo, yo me acuerdo que el Día de Reyes nos llamaba el jefe de la oficina, chicos, que han venido los Reyes y tal, y sacaba una caja, a lo mejor de zapatos, llena de ujú. relojes, de pulseras y de todo tipo de cosas que a la Buah, gente se le caía, ¿no? madre mía, la de relojes que se caían ahí, Madre mía, y la de de gafas de relojes, sol, ¿verdad? montañas de... O sea, yo me he llevado, pero si te digo en 9 años, si no te digo 150 relojes para mi casa, no te digo nada. O sea, era alucinante. Mamá, toma un reloj. Sí, sí, sí. O sea, era alucinante. Y era muy curioso porque... El cajón de desastre del pasaje, sí. Bueno, Sí, sí. yo he llegado a recoger bocadillos, pendientes, pulseras, de todo, sí, sí que es verdad que... Claro, es que es muy curioso, pero para que la gente lo entienda, lo que ocurría es que como la gente va con tanto estrés y tanto miedo y hay tanto contacto entre la gente y tal, no sé qué, pues la gente pierde cosas, ¿no? Pierde Ujú, cosas. Y luego es muy curioso, nosotros, claro, siempre, si alguien llega y reclamaba, oye, que se me ha caído un reloj, se buscaba el reloj, se le encontraba, toma tu reloj. Lógicamente no nos quedábamos con nadie que no fuera nuestro, pero había mucha gente que no reclamaba, no sé si por miedo, ujú. no lo sé, siempre me lo he preguntado, digo, joder, se te cae un reloj ahí y no vas y dices, oye, que se me ha caído el reloj, es como que lo dabas por perdido, o sea, yo recuerdo cientos de relojes, macho, era increíble, tío. Sí, sí, aparecía de todo ahí. Sí, Y es sí, lo que dices tú. La gente, había gente que venía y reclamaba las cosas, sobre todo cuando eran cosas muy valiosas, ¿no? De pasta y tal. Pero cuando eran cosas simples, ahí se quedaba. Y luego cogías la caja esta de los objetos perdidos y es que te encontrabas de todo, ¿no? Que ya mira, hablaremos también de cosas raras que os habéis encontrado en el pasaje, que esto da para hablar también. sí, mira, te iba a decir precisamente que una vez me encontré algo que, además, esto yo juraría que no lo he comentado con nadie y me llamó muchísimo la atención, tío. Y era como un conjuro, o sea, me encontré un papel escrito a mano por alguien que ponía, por favor, Satán, dame fuerza para... O sea, como una especie de conjuro satánico ¿Qué que me dices? alguien había llegado allí y había dicho, este es el mejor sitio para conectar con Satanás. ¿Sabes? Y yo lo leí y yo flipé, tío, y diciendo, pero de verdad alguien, o sea, este es increíble. Y es un papel que durante mucho tiempo guardé, ya no sé dónde quedó ya, tantos años, pero durante mucho tiempo guardé porque me impresionó, ¿sabes? Porque, claro, dices, hostia, ¿en serio alguien no llega y dice, voy a entrar al pasaje del Ujú. terror y voy a mandar un conjuro ahí para que Satanás conecte conmigo? No Claro. sé, una cosa muy... Claro, es que, a ver, eso es, por ejemplo, anecdótico y es lo que hablamos, ¿no? Que hay muchas anécdotas, es un trabajo en el que hay mucho contacto con el público, en el que pasa muchísima gente por allí y es que pasan cosas, Pasan cosas. ocurren miles de cosas. Y entre otras cosas, recibir público de todo tipo. Entonces, claro, podías encontrarte ahí, pues lo que tú dices, ¿no? Gente que a lo mejor vea el pasaje como un sitio idóneo para hacer cualquier tipo de conjuro y de historias, ¿no? Había, bueno, yo te voy a dejar que tú nos cuentes también alguna cosa, aunque estábamos hablando de tus sensaciones al principio al entrar a trabajar allí. A mí me gustaría que nos contaras qué sentiste, ¿no? Ese primer día. Tú llegas allí, bajas a ese camerino, ¿no? Porque yo entiendo que tú eh, conocías el pasaje del terror desde fuera, claro, y te pasaba igual como a todos nosotros, ¿no? Que dices, cabra ahí dentro, ¿no? ¿Por dónde se entra? Esta puerta, veías una puerta al lado de la salida, que era la puerta por donde, que no sabías para qué era, pero intuías que a lo mejor por ahí entraban los actores o salían los actores. ¿Qué sentiste? Tú llegas allí el primer día, bajas ahí, entras en ese camerino, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que sientes?
Bueno, la verdad es que, joder, han pasado muchos años y no lo recuerdo con nitidez, pero yo Mm. recuerdo muy bien, eso sí, cuando el primer personaje que me fue otorgado, que fue el hombre lobo, y yo me acuerdo que, bueno, pues que el jefe este que me contrató en aquella época, eh, el tío como era colega y tal, me dijo, no te preocupes, esto es muy fácil, tú lo único que tienes que es venir aquí y tal. Entonces el tío me llevó y era como al final del recorrido, el hombre lobo estaba justo como justo antes de la motosierra o algo así, en Ujú. una especie de puente colgadizo que había, ¿no? Justo antes Sí, de la sí. salida. Y entonces el hombre lobo lo que hacía es desde una plataforma que estaba como por encima, sacaba el cuerpo y una mano además, una mano, recuerdo que como si fuera, perdón, como si fuera una máscara, ¿vale? Ujú. Era una mano postiza que te ponías una especie de pezuña, ¿no? Y sacabas el brazo y tenías como que hacer como que ibas a coger a la gente, ¿no? Con la mano y tal, ¿no? Y me acuerdo sobre todo de, bueno, hasta yo estaba súper ilusionado, por un lado, y luego también recuerdo que me llamaba mucho la atención el olor, tío, el olor, porque olía a una especie de mezcla de talco, el talco que se usa para las Ujú. máscaras, ¿no? Y para meter para el sudor de las máscaras y tal, Ujú. resultaba un olor como muy característico, mezclado también con, bueno, con madera, porque también estaban, claro, los decorados estaban hechos de madera y tal, y no sé, era muy, muy curioso, ¿no? El Era, ambiente, claro. yo tuve esa misma sensación del tema del olor. Es algo que luego te acostumbras a ello, pero sí que es cierto que fue algo, o sea, es algo que recuerdo, ¿no? Que digo, hostia, es que es un olor característico, olor a pasaje lo llamábamos. Es que Sí, huele a pasaje. sí, Y molaba mucho. sí. El olor que había era como muy particular, muy especial. Que luego ese olor se convertiría en olor a chotuno, ¿no? De toda la gente que entraba por ahí con las zapatillas mojadas, todos los clientes, porque es otra cosa de la que no se habla, pero ver pasar tanta gente, tantos chavales con todas las hormonas ahí a tope, había gente que pasaba por ahí y te tenías que comer unos olores de flipar. Bueno, igual tú con la máscara, cuando usabas máscara, no lo notabas tanto, ¿no? O sí, pero vamos, sí, sí, sí. Sí, sí que se notaba. Yo no soy una persona que haya tenido un olfato muy desarrollado, pero sí que se notaba, ¿no? Porque aunque tuvieras máscara, lógicamente tenías los orificios Mm, nasales y la boca y tal. Y sí, es verdad que el olor lo ujú. comentaban mucho los compañeros, ¿no? Porque claro, había mucha gente que pasaba incluso corriendo, ¿no? Que en teoría no se podía correr, pero había gente que estaba tan asustada, ¿no? En Que pasaba. teoría, claro, en teoría, sí. Ahí había unas carreras, ¿no? Sí. Y ¿qué piensas de, bueno, tu personaje, el que más tiempo estuviste haciendo, ¿no? Y el que más fue Freddy, como me comentabas, ¿no? Y Mm, ¿cómo era para ti? Porque no sé si por entonces se cambiaba mucho de personaje, si no, tú tenías un cuadrante semanal, a lo mejor con personajes, o iba a dedo, te decían, hoy vas a hacer de este, mañana vas a hacer del otro. No sé, ¿cómo iba eso de los personajes por entonces? Pues mira, la verdad es que como la vida y todo ha evolucionado tanto, supongo que hoy estará todo mucho más pensado y más con cuadrantes y tal. En aquella época era todo como improvisado, o sea, allí no había cuadrantes de nada ni nada, o sea, lo único que tenías, eso sí, eran los días que currabas y los días que librabas, que Ujú. por cierto eran poquísimos, o sea, Mm. librabas un día, me parece, a la semana, si no recuerdo mal, pero que iban como rotando, o sea, librabas una semana el lunes, 7 días de curro seguidos, a la siguiente semana librabas el martes, Ujú. 7 días de curso y así, ¿no? Y luego sí que había que te coincidía un domingo con un lunes y dices, ostras, me ha coincidido un domingo con un lunes Sí, y sí. libro 2 días seguidos, o sea, como una excepción, Eso lo viví yo también, sí, ese tipo ¿de verdad? de cuadrante de ir librando un día por semana y iba Exacto. rotativo. Mm. Claro, entonces en un verano es que librabas a lo mejor 8 días en todo el verano, todo lo demás era curro, 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 ¿no? Pero yo me acuerdo que el jefe en aquel momento, o sea, normalmente te lo decían en el mismo día. Lo que pasa Lo que sí ocurría es que cuando un jefe veía que más o menos tú funcionabas bien en un personaje, pues ya venga, pues te dejo ahí en este personaje, a no ser que surgiera
pues un imprevisto como lo que te he contado de la poseída, ¿no? De que Ujú. de repente un día falta la poseída, oye, alguien tiene que hacer de poseída, pues venga tú, ¿no? Y me tocó a mí, como me podía haber tocado a otro. Pero sí que, o sea, digamos que yo ya te digo que pasé por todos los personajes. Pues un tiempo empecé de hombre lobo, estuve un tiempo de hombre lobo, después, pues no sé, yo recuerdo que hice de monje, recuerdo que hice de motosierra, recuerdo de haber hecho incluso de Frankenstein un día que no vino el Frankenstein con unos zancos ahí, con Mm. unos zapatos ahí muy altos, hasta de Drácula. Quizás lo que no hice fue del mayordomo, porque el Ujú. mayordomo ya sabemos que era de marcial, que El eso es gran una marcial. bestia, eso no se lo podía quitar nadie, ni aunque estuviera malo, pero, o de monje, tal, de monje de entrada, incluso de puerta también hice, o sea, de todos los personajes. Pero es verdad que como al año, 2 años de currar y tal, o 2 o 3 años, le dan unas cuantas vueltas, pues hubo un momento que, bueno, que empecé a hacer de Freddy Krueger y la verdad es que, bueno, no sé si lo hacía bien o mal, tampoco tenía tanto misterio. Yo lo único que tenía que hacer es sacar la típica mano de esta de cuchillos y tal y decir, Ujú. yo soy Dios, ¿no? Y decir ahí, echarte al público. No sé si se puede contar, yo no sé si puede contar que en Ujú. aquella época, no sé después, una vez que yo salí, en aquella época había un truco y es que el Freddy Krueger desaparecía y de repente aparecía donde no te lo esperabas, ¿no? Ujú. ¿Lo contamos, Sí, Sergio? sí, claro. Vale, pues, bueno, Cuéntalo. pues la cosa es que había dos Freddy Kruegers en realidad, ¿no? O sea, éramos dos personas, dos actores disfrazados de Freddy Krueger, que claro, con la máscara, el gorro, el jersey de rayas y tal y cual, pues lógicamente nadie lo distinguía. Entonces, o sea, el impacto, el Freddy Krueger tenía dos impactos, aparecía una vega, no sé qué, de repente se metía en un espejo, había ahí un trucaje muy chulo que era que de repente se desaparecía y se convertía en un esqueleto El y cuando ya, famoso espejo reflex, ¿no? Lo sí llamábamos o algo señor, así. un Ujú. espejo reflejado en 90, en 45 grados, eh, pues luego ya de repente decías, ah, ya me he librado, ¿no? Como espectador, ya me he librado de Freddy Krueger y de repente cuando no te lo esperabas aparecía Freddy Krueger, que era el otro actor, que además aparecía, yo siempre solía hacer de Freddy Krueger 2, que era que ibas como una especie de carrito que se movía, ¿no? Ujú. Estabas encima de un carrito más alto, le dabas a un botón cuando pasaba el grupo justo por lo que viene siendo el pasillo, ¿no? Donde tú estabas y según tú ibas hacia un lado, el grupo pasaba hacia el otro. Entonces, yo soy Dios, te echabas encima y la gente salía corriendo ya hacia el mayordomo, les impulsabas al mayordomo, que ahí el marcial los paraba y tal. Y bueno, recuerdo eso, que claro, eh, bueno, a mí me molaba mucho, o sea, el Freddy Krueger era un personaje que me molaba mucho porque además era el personaje que en aquella época, uno de los personajes que más llamaban la atención, ¿no? Porque no Hombre, recuerdo ahora, Freddy siempre ha sido un personaje estrella, claro. Y claro, era muy Pesadilla en Elm temido. Street, yo no recuerdo de qué año es la película Pesadilla en Elm Street, pero debió de ser finales de los 80, principios de los 90, Mm, finales de los 80 probablemente. mm. Entonces, claro, todo el mundo tenía ahí, la poseída y Freddy Krueger eran las estrellas del Los espectáculo personajes en aquella época. estrella. Porque, claro, el pasaje siempre han sido personajes clásicos, no lo que ha tenido. Porque, claro, Drácula, Frankenstein, Freddy. Pero, claro, personajes que nuevas generaciones a lo mejor no los tienen tan presentes, ¿no? Y si acaso lo tienen es porque ha habido remakes en cine en los que aparecen esos personajes, como la de Freddy, que hicieron un remake, o Viernes 13 hicieron un remake, o han sacado como una especie de, no remake, pero una película del Exorcista también, ¿no? Y quizá por eso le suena más a la gente. Por entonces, una cosa que te iba a preguntar, Freddy, por entonces, ¿tú crees que la gente se asustaba más que ahora? ¿Que era más fácil asustar a la gente? Ostras, pues eso es una buena pregunta, macho. No te sabría responder, la verdad. Como ya no estoy tanto en el mundo del terror, no sabría decirte. Claro, ahora han proliferado mucho más por ejemplo, las películas de terror, ¿no? Que se han Mm. hecho tantas últimamente y tal, y a la gente le mola mucho el terror. Pero no te sabría decir. Yo sí que recuerdo, eso sí que lo recuerdo, que la gente se asustaba muchísimo en aquella Mm. época, muchísimo. O sea, yo recuerdo, Sergio, de haber tenido que atender a personas que se desmayaban de que era De la demasiado impresión. overwhelming, ¿no? Ujú, De la impresión. O sea, yo ujú. he atendido recuerdo una chica en concreto que tuvimos que llamar al SAMUR porque había perdido el conocimiento. O sea,
del susto y tal. Y yo recuerdo además que había, bueno, estábamos todo el día en la tele, eso ya lo sabes tú también, o Sí. sea, íbamos al 1, 2, 3, a Lola Ujú. Rafaela, al semáforo, estamos en todos los programas porque era un fenómeno de la época, ¿no? El Pasaje del Terror. Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo que venían también a hacer unos reportajes en televisión y recuerdo que muchas veces los cámaras se colocaban justo a la salida. Yo recuerdo imágenes de la gente saliendo totalmente, totalmente con el cuerpo encogido, ¿no? De todo Mm. lo que habían, de toda la emocionalidad que habían vivido dentro. O sea, que realmente se asustaban muchísimo la gente, muchísimo. Que eso al final era un elemento de marketing, ¿no? Porque, claro, tú estabas esperando en la cola del pasaje para entrar y estaba ahí es donde estaba la famosa salida de arrepentidos, que Sí, todo el señor. mundo conoce. Y claro, eso era como digamos que era como un espectáculo más, ¿no? Como, claro, tú estabas esperando, esto es algo de lo que hemos hablado también, y estás esperando a entrar a un espectáculo y ves salir a la gente, o bien por la salida, o bien por la salida de arrepentidos y las ves desmayados, llorando y tal, pues claro, tú dices, Dios mío, ¿qué me espera ahí dentro, ¿no? Cuando entre. O sea Claro, que eso era eso una... molaba, ¿no? Era el rollo que también Eso, funcionaba bien. Eso molaba muchísimo, era un escaparate, ¿no? Era un escaparate, tenías la casa, que era una pasada esa casa, ¿no? Ahí todo tal, atrezada, todo con las gárgolas y todo esto, que estaba guay, pero claro, luego tenías la puerta de salida donde salía cada grupo con la gente, ¡ah! ¡Ah! No sé qué, entonces claro, se estaba justo enfrente de la cola, ¿no? Donde la gente estaba esperando, con lo Ujú. cual eso era como, hostia, debe ser la hostia, ¿no? O sea, eso sugestionaba muchísimo a todo el mundo que estaba en la cola esperando, era una pasada. Eh, yo recuerdo eso, que la gente salía, pues eso, totalmente, no sé cómo decirlo, pero muy, 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 muy emocionada, ¿no? De la vivencia. Vosotros veíais eso desde dentro, ¿no? Siempre había a lo mejor alguna ventanita, algún mini hueco donde podías ver al público en la calle y les veíais nerviosos, ¿no? O, no Bueno, sé, eso podíais verlo. Bueno, si teníais tiempo de algo, porque por entonces era sí, grupo tras grupo tras grupo, ¿no? sí, mira, déjame que te cuente. O sea, por un lado, quería decirte que esa salida, normalmente después del lobo, este que te digo, Mm. o sea, digamos que el final del pasaje, el final del recorrido era justo antes de entrar al puente, aparecía Frankenstein, que estaba dentro de una jaula, y entonces Ujú. rompía la jaula, rompía los barrotes y salía detrás de la gente. Entonces empezaba a perseguirla. Con lo cual la gente ya entraba en el puente a toda leche enfervorizada, ¿no? Y tal. En medio del puente, el impacto del lobo que sacaba la mano, ¡bam, bam! No sé qué. Y ya para finalizar estaba el de la motosierra, Leatherface, que era otro personaje clave, otro de las estrellas del terror, que estaba con una motosierra, lógicamente no tenía Los dientes. la sierra, Sí. pero tenía motor. Mm. Entonces, claro, eso sonaba no sé qué, y era de atrezo, pero tenía un motor que sonaba. Entonces, claro, la gente ahí salía por la puerta como, ¡guau! Como me da Claro, algo. tú estás fuera y Eso, ves a la gente salir hasta a cuatro patas, ¿no? Y exactamente, porque que luego ese final se cambió, ¿no? Y se puso un monje que decía que el verdadero terror está aquí fuera y demás. No sé si esa parte en ese momento tú lo viviste, pero se cambió muy, a eso y no funcionó, ¿no? No funcionó mucho y volvieron. muy al final de la época Mm. en la que yo estuve, se puso. Claro, no funcionó porque lo otro era insuperable. O sea, Mm. era insuperable Mm. tener un tío con una motosierra que dices que me corta en trozos. O sea, claro, si te sugestionan, ¿no? A mí me hacía mucha gracia porque, claro, lógicamente yo, como siempre está muy ligado al mundo del espectáculo y el escenario es como mi medio, ¿no? Tengo una Mm. querencia de escenario que se salía de lo normal, pues lógicamente a mí no me asustaba nada de eso, pero yo me acuerdo cuando decía a gente que conozco, ¿no? A mi familia, a mis amigos, oye, veniros, que vais a flipar, que está súper guay, no sé qué, no cuánto. Y venían, y había gente que me decía, tío, yo no puedo entrar, no puedo entrar, me da algo, me da. Y yo, pero vamos a ver, que son personajes que son personas disfrazadas con una careta, o sea, ¿qué Mm. miedo te puede dar eso? No, pero es que, y no sé por qué razón, hay gente No puede. pues, que no puede, Y o luego que el le... miedo tampoco está ligado ni a la edad, ni al género, ni al sexo, porque No, no, yo me he no, no, no. encontrado con niños que se han descojonado en mi cara, niños de 7 8 años, y me he encontrado con tíos gigantones que no podían y que no podían y que no podían. De hecho, hay muchas reacciones al miedo, ¿no? De gente que no sabe
no sé si pasaba por entonces, pero en mi época también había gente que entraba allí y no sabía a lo que iba, no sabía de qué se trataba eso. Había como, porque claro, estaba enclavado en el parque de atracciones, la gente no era como el público que va a un teatro y se estudia primero la obra, sabe dónde va, sabe lo que va a ver. Había gente que bajaba de la montaña rusa y iba con los colegas y, venga, vamos aquí a ver qué es esto. Y no sabían lo que se iban a encontrar. Mucha gente había así, ¿verdad? Entonces, claro, reacciones, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones estás encontrando, Freddy? Que nos puedas contar, que nos puedas contar Reacciones, mm, del reacciones. público. Mira, pues mira, eh, yo me he encontrado, esto también es una pregunta interesante de la que quería hablar, porque me he encontrado desde lo más impactante para alguien, ¿no? Que llegue a perder el conocimiento, ¿no? De la emocionalidad, o sea, caerse redonda, desmayada, ¿no? De no puedo más y mi cuerpo se apaga para que yo no siga sufriendo más, ¿no? Esta situación, hasta lo contrario, hasta gente, o sea, pasando por, lógicamente, gente que estaba muy asustada, gente que iba corriendo, gente que, o sea, supongo que a ti también te habrá pasado, Ujú. que me han agredido, ¿no? Me han agredido por puro miedo, es como te sale, ¿no? La reacción de pegar o Sí, sí, incluso sí, me han sí. escupido también. Sí, 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 sí. ¿No? Esto igual a ti también te ha pasado, Mm, ¿no? Que hay momentos en que uf, te tienes que contener porque dices, lo reviento, ¿sabes? Porque, bueno, sí. yo tuve una situación muy incómoda, ¿no? Con alguien que me escupió y, claro, en aquel momento, claro, tienes otra edad también, no lo sabes gestionar igual y ahí me quité la máscara y no le pegué al tío de milagro, ¿no? Porque me Claro. sujetaron mis compañeros, ¿no? Pero claro, es como, pero tío, o sea, vamos a ver, puedes tener todo el miedo que quieras, pero tío, que no se te vaya la olla. Esto es un espectáculo, yo soy un actor, soy una persona que está trabajando aquí y tú vas y me escupes, ¿tú qué te crees? ¿Que soy un monstruo de verdad, tío? ¿Estás Sabes a flipando? lo que viene, sí. Claro, Sí, pero pues estábamos muy expuestos a ese tipo de situaciones porque, claro, sí, no es como en un teatro que el público está en una grada, ¿no? En una butaca y tú estás en el escenario. Es que el público pasa por el escenario. Entonces, o tenías un poco de vista y eras precavido porque al final te lo daba la experiencia, ¿no? Después de llevarte manotazos en la cara o escupitajos, aprendías a ser precavido y a buscar bien tu distancia y a estar pendiente de ese tipo de situaciones. Pero ocurrían, claro. Porque una cosa ocurría. también es la reacción por el miedo, ¿no? Que es justificable, aunque tú sepas dónde vas, pero hay gente que, pues que no puede o que se mete tanto en el rollo que se olvida de que es un espectáculo y son reacciones naturales. Pero luego están los que van a liarla, que eso también ha ocurrido mucho. Sí, esa es otra cosa que te iba a contar, ¿no? Que también tuvimos una anécdota que tuvimos que llamar a seguridad del parque de atracciones porque entraron, fue una banda además que entraron ahí a liarla, o sea, a pegarse. Y entonces de repente me acuerdo que estábamos, la casa tenía dos pisos y Ujú. recuerdo que entró el grupo y estaban en el piso de arriba y empezamos a oír cosas raras, no los típicos, porque claro, tú como actor ya te sabías todos los sonidos, ¿no? Ah, están en la bruja, están en la no sé qué, ahora han llegado al porque ibas oyendo los impactos, ¿no? El ruido de la gente, no sé qué, y lo tenías perfectamente controlado en tu cabeza y de repente estaba sonando todo muy raro, no sé qué, gritos, pero no gritos normales, sino otro tipo de gritos, y de repente nos dijeron, no, no, que es que se están pegando, y entonces se estaban pegando con el enterrador que tuvo que sacar la pala ahí, una movida, yo no Joder, lo qué presencié, pero fuerte. me acuerdo que ocurrió eso porque habían entrado con ganas como de pegar a los monstruos, ¿sabes? Una banda de unos tíos ahí de barrio que Joder. habían entrado, vamos a meterles, y era como, pero tío, y tuvieron que llamar a seguridad, o sea, y si los Sí, sí, llevaron sí. los de seguridad, los echaron del parque, esa fue otra reacción también que dices, pero perdón, o sea, que esto Sí, es sí, increíble. desde luego que es un curro que al tener tanto contacto con el público, las anécdotas, hay anécdotas buenas y hay anécdotas malas, pero son cosas que te ocurren que no te suelen ocurrir en otro tipo de trabajos, eso está claro. Además, yo creo que te ves más expuesto por el hecho de ser un personaje, ¿no? Y la gente, como no ve una persona, ve un personaje, pues se toman esas libertades, ¿no? A veces hay personas que lo hacen, que se toman esas libertades de escupirte como si fueras un muñeco. Es que estás. Y claro, yo creo que el tema psicológico es uno de los puntos más duros de este tipo de trabajo, ¿no? Porque no solo es tratar con público.
y con mucho público y muchas horas y demás, sino que tienes que tener mucha frialdad, ¿no? A la hora de que ocurran cosas, de que no se te vaya la olla y, como dices tú, ¿no? De liarte ahí a puñetazos con el público, porque luego al final tienes tú las de perder también con el público. Hombre, eso no. Por eso era la famosa frase que tú conoces también de no toquen a nada ni a nadie, ¿no? Y Ujú. nadie les tocará. Que esa era la teoría. Luego Era ya la teoría. luego pasaban cosas, pero sí. Y bueno, de hecho te iba a contar, bueno, un poco lo que te contaba también off the record antes, Mm, que te he dicho, joder, no sé si esto habría que decirlo, pero yo creo que es interesante para la gente también, ¿no? Que era que incluso otras de las reacciones también había gente que entraba con la idea de tener un contacto íntimo con con los los monstruos. monstruos. Sí, o sea, ha habido situaciones, vamos a definirla como eróticas o tal, que yo me he Ujú. encontrado, ¿no? En situaciones de repente de que una chica se te pone ahí delante y es como, hazme algo, pero ¿de qué? ¿De qué estamos hablando, no? Y de repente es como, pero en serio, ¿no? Me llamaba también mucho la atención, ¿no? De que qué curiosos somos los seres humanos, ¿no? Mm. Que pueda haber alguien que le dé como morbo decir, hostia, voy a tener una aventura sexual en el pasaje del terror con un monstruo, con un Freddy Krueger. Hombre, desde luego algo distinto a lo habitual, ¿no? Entonces, Sí, 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 o el sea, morbo de... Yo creo que el morbo va muy ligado también al mundo de los monstruos y demás. De hecho, Drácula siempre se ha considerado como un personaje muy sensual también, ¿no? erótico, claro. Y erótico. Entonces yo creo que hay gente... Y luego hay gente, yo me he encontrado, no sé si te ha pasado, Freddy, pero yo me he encontrado con gente, parejas que entraban allí porque les calentaba mogollón el ambiente del pasaje y te las encontrabas en una esquina que se habían separado del grupo y estaban ahí enrollándose en mitad del pasaje, cosas así, yo eso sí lo he visto, por ejemplo. Sí, señor. O sea, Sí, señor. qué tiene el pasaje, ¿no? Lo hemos O visto. qué ¿Qué tiene el terror o el pasaje, tendrá? no sé. Algo tendrá. Sí, sí. Además, me acuerdo que como esto pasaba tan a menudo, me acuerdo que el jefe era, ¿cómo pilla a alguien enrollándose con una tía? Y tal, le he hecho. Y entonces me acuerdo que era como, cuando te surgía esa oportunidad, era como, no, no, vete de aquí, que no puedo tocarte, no puedo, ¿sabes? Era como, Sí, 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 sí. Por eso que son situaciones rocambolescas, sí, totalmente. Mira, tenemos por aquí un vídeo que si te parece lo vamos a poner, es un vídeo cortito de un vídeo antiguo del pasaje del terror y se te ve a ti que te entrevistan también y demás hace un mogollón de años. ¿Te apetece que lo veamos? Que lo claro vea que la sí, gente de la hombre, comunidad. Vamos a ponerlo y luego comentamos cosas, ¿vale? de Venga, pues acuerdo. vamos a verlo. Hay gente que se asusta mucho, gente que se asusta poco, gente que entra y se piensa que se va a encontrar algo, yo no sé, se metes en una película de verdad y luego se aburre y gente que se piensa que es una chorrada y luego sale histérico, ¿no? Eso depende de cada uno, yo qué sé, nunca se sabe, ¿no? La gente reacciona de muy distintas formas. Trabajo muy estresante, ¿no? Pero si te lo tomas como para descargar tensiones está muy bien, ¿no? Pero es un trabajo al que tienes que imprimir mucha fuerza, ¿no? Y te comunicas mucho con la gente, ¿no? Estás muy en contacto con la gente, entonces eso te hace descargarte, ¿no? Los gritos que metes a mí me sirven para descargar las tensiones de la semana, ¿no? Vamos a ver escenas de pánico. ¡Dios, ay Dios! ¡Ay! Vale. ¡Ay, no! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, perdone! ¡Ay, no! ¡Que me da un poco de asco! La verdad es que
La verdad es que son imágenes, imágenes que molan de la época dorada. Yo siempre digo lo mismo, es la época dorada del pasaje. Por ahí hacíais mogollón, en esa época hacíais mogollón de cosas en la tele, ¿no? Y que Sí, eso, aparte, era un extra del sueldo, ¿no? Que teníais, ¿no? Porque lo de la tele se pagaba y creo que se pagaba bien, además. sí, 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 sí. Sí, porque es lo que te comentaba antes, que como era tanto el boom y tanto el interés que había por eso, pues la mayoría de las televisiones se hacían eco de eso y yo recuerdo pues eso, estar en el 1, 2, 3, en el Hola Rafaela, ese es el de Isabel Gemio, en ese que Ujú. parece ahí es el de Isabel Gemio, no recuerdo cómo se llamaba, Sorpresa, Sorpresa, ¿acaso? Sí, 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 sí. Y en varios programas sí, efectivamente, claro, nos pagaban, nos contrataban y nos pagaban, lógicamente, sí. Qué guay, qué guay. Sí, era Bueno, muy y guay. llega un momento ya en el que, bueno, no sé si quieres contar alguna anécdota más que se te ocurra, cosas que se Sí, pierdan. Cuéntanos, cuéntanos. tengo más cosas interesantes. Antes me he quedado, bueno, antes me has hecho una pregunta que no te he terminado de resolver y ¿Mm? quería contarte también que otra de las reacciones que también era muy graciosa, me resultó muy graciosa, es una vez que ocurrió, solo una vez que ocurrió, Ujú, mientras yo estuve allí, que fue una vez que entró un grupo de chavales y eran el primer grupo que había preparado después de un descanso. Nosotros trabajábamos 2 horas, nos ujú. parábamos 15 minutos como para descansar, ¿no? Y otras 2 horas seguidas. Entonces, en un descanso estábamos lógicamente todos en el camerino y como el pasaje tiene un recorrido, digamos, cada actor más o menos tiene controlado dónde está su puesto, cuánto tarda el grupo en llegar a su puesto. Es decir, que cuando se abre, no todo el mundo se va a colocar en su posición directamente, sino que cada uno va según va oyendo que, pues mira, ya están acercándose a donde yo Mm. estoy. Entonces, recuerdo que cuando el de la puerta, lógicamente que era el que iba a abrir, el enterrador, dice, oye chicos, voy a abrir, venga, oye, estaros al loro que el grupo este que hay, el primero, son unos chavales jóvenes, ¿no? Estas anécdotas seguro que tú la conoces porque te la habrán contado 1000 veces. Yo me acuerdo que eran unos chavales jóvenes, que eran, pues eso, adolescentes, chavales jovencillos o incluso críos, ¿no? De 10, 12 años y tal. Y entonces, de repente, nada más que abre y pasa el grupo, de repente los sonidos a los que tú estás acostumbrados a oír empiezan a sonar, pero a toda leche. Primero tal, después tal, y entonces todo, ostras, estos vienen deprisa, vamos, vamos, vamos todos a nuestro puesto. Y entonces llegamos todos a nuestro puesto, pero cuando llegamos, llegamos todos tarde. Entonces los tíos, el grupo, no vio nada, no vio nada, ni a ningún actor. Lo único que hicieron fue a toda leche, todo el recorrido. Verían digo yo, que verían el decorado y tal, y entonces, respondiendo a la pregunta que me hacías antes de si nosotros podíamos verlo, la gente de fuera sí, había ventanas y podíamos ver. Y precisamente aquella vez nos asomamos por la ventana para ver ese grupo y estaban todos ahí como, ¡oh! ¡Ha sido increíble! ¡Ha sido... Todos, pero si no han visto nada. Qué bueno. Sí, Esa habían flipado sin que salieran los actores. bueno. O sea, fliparon y no vieron a un solo actor. Bueno, venían al primero y tal, que estaba Y ahí. poco más. Sí, sí, eso lo he vivido yo. A mí también me ha pasado cosas así. De gente que entra y bueno, es que luego se imagina, la peña se imagina muchas cosas. ¿Qué me dices de las leyendas que se han formado, no? Porque eh, había gente que decía que salían manos de debajo. Cuando bajabas, hay una parte que bajabas unas escaleras para bajar a la planta de abajo y que había manos que te cogían y se formaban leyendas. Y no ocurría nada de eso. A lo mejor alguna vez gastábamos alguna broma y podíamos meter la mano por ahí y ya se creaba una leyenda. O como lo de que habían violado a la poseída. Esta noticia corrió como la pólvora y todo el Hola, mundo. Pablo. Pues Claro, es que resulta, tú decías, trabajo en el pasaje del terror, tal, flipaban y tal, y siempre surgía esa pregunta. Oye, ¿y es verdad eso de? Y es que lo preguntaba mucha gente, ¿no? Es como lo es, del Ricky Martin, ¿no? Era una cosa que corrió ahí el bulo o no, ¿no? No sé. hombre, yo, desde luego, a ver, yo creo claramente que es una leyenda urbana, ¿no? Yo creo que a la poseída nunca se la violó ahí, sería imposible. Primero porque lógicamente había, o sea, todos los trabajadores, o sea, digamos que el pasaje tenía un recorrido, pero luego, como tú bien sabes, había lo que se llaman pulmones, es decir, unos
pasadizos internos entre unos cuadros y otros, entre unas escenas y otras, donde tú podías acceder más rápidamente tal. Entonces, todos ahí estábamos, digamos, conectados. Es decir, hubiera sido imposible que se hubiera dado el caso de que un espectador decidiera violar a un actor, a una actriz o actor, porque a veces actores y tal, y nadie se hubiera dado cuenta y le hubieran impedido. O sea, es algo que era realmente... No podría ocurrir, ¿no? Entonces, lógicamente, es una leyenda urbana. Pero sí, bueno, estas cosas pasan, ¿no? Pues sí, la gente le gusta ahí, no, porque dicen que tal, por cual. Pues O la sí. gente que salía diciendo, es que Freddy me ha roto la camiseta y salían con una raja en la camiseta y Cuando claro, cuando las cuchillas eran de plástico. claro, lo que pasa, claro, lo que no se daban cuenta es que eran ellos mismos, ¿no? De que se hacían todo tipo de marcas y arañazos y roturas de ropa del pánico que les entraba a ellos mismos, ¿no? Tenían agarrado al de adelante y le hacían polvo, con las uñas o como fuera, del Sí, sí, miedo. Y luego decían que eran los actores los que lo habían hecho. eso es verdad. Sí, Y sí. luego quería contarte otra cosa súper curiosa, y esto no es una leyenda urbana, y Ujú, es que en el cuadro de Freddy Krueger donde yo trabajaba, ujú. un día vi una cosa que me pareció esotérica y sobrenatural. Y yo decía, hostia, ¿y eso cómo es posible? Y Ujú, fíjate, macho, yo me di cuenta de que enfrente de, o sea, yo estaba como escondido en un pulmón, ¿no? En un pasillo de estos y tal. Y me di cuenta que sobre en la pared negra, ¿vale? Se proyectaba una imagen que estaba como invertida, ¿vale? Una imagen invertida en movimiento, no una imagen fija, una imagen invertida en movimiento que yo decía, ¿pero eso qué es? Y no se veía bien, ¿vale? Pero yo veía ahí como figuras que se movían y tal y cual, ¿vale? ¿Esto te suena algo esto, no, Sergio? no, no, no. Esta Pues esto historia no te me la juro sé. que es real, te juro que es real, y me costó un tiempo descubrir qué era. Yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Fíjate, yo en esa época, como he comentado, estaba estudiando para cine. Ujú, Y de repente, macho, estudiando para cine, en una clase de fotografía, de dirección de fotografía, me explican el fenómeno de la cámara oscura, que seguramente te suene, ¿no? La ujú. cámara oscura es el principio en base al cual se pueden tomar fotografías, que es que, no sé si la gente lo conoce, pero creo que es interesante explicarlo. O sea, si tú tienes una cámara oscura, ¿vale? Y en esa cámara haces un agujerito muy pequeño, ¿vale? La luz, como no tiene espacio para entrar, la poca luz que puede entrar, eh, se produce un fenómeno y es que entra, pero entra como al revés, es como que los rayos se cruzan y lo que está arriba pasa abajo y se proyecta dentro. O sea, lo que está fuera se proyecta dentro invertido. Esto no sé si lo conoce la gente, pero lo Ujú. cuento. Es el principio de la cámara oscura por el que funciona la fotografía. Pues en el pasaje me di cuenta, investigando, de que había un pequeño agujero en una ventana, pero que es porque no es que lo hubieran puesto ahí a posta, ¿vale? Era una imperfección de la construcción del edificio y había un Fíjate. pequeño agujero y a través de ese agujero entraba la luz de fuera y lo que se veía es a la gente que estaba en el exterior, en la cola, no sé qué, gente pasando y se les veía al revés y en blanco y negro proyectados en la pared, tío. Qué fuerte, ¿no? Te Claro. lo juro, tío. Eso, y Tú eso veías eso proyectado y decías, qué mal rollo, ¿no? al ¿Esto qué principio, es claro, yo esto? decía, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? O sea, yo no tenía miedo, pero sí que me resultaba súper esotérico de, hostia, tío, esto, joder, pero ¿por qué pasa esto? No, claro, tu cabeza empieza a decir, hostia, claro, esto es un pasaje de terror, aquí no sé qué, se ha producido un fenómeno extraordinario y tal. Y luego era eso, macho, me di cuenta de que era eso. Esto es una cosa que tampoco se ha contado nunca y no es ninguna leyenda urbana, es real. Ujú. Qué guay, fíjate, Sí, sí. es que claro, sí. Se podría escribir 10 libros de todo lo que ha ocurrido por ahí. Y Sí. que otra cosa de la que se habla mucho, fíjate que es que yo al menos me encuentro tan a gusto que llevamos casi una hora hablando. Vamos a ir abreviando ya para terminar. Tú Pero, mandas. pero ¿qué me cuentas de la relación con la gente del pasaje? Es decir, no es un trabajo normal, ¿no? Tú tienes una relación ahí, digamos que muy intensa con la gente, para bien y para mal. Todo se vive muy intensamente, ¿no?
Tú tienes grandes amigos que vienen del pasaje del terror, ¿verdad? Yo tengo grandísimos amigos, vamos, es que, o sea, prácticamente puedo decir que es mi segunda familia el pasaje del terror. O sea, yo después de 10 temporadas he conocido a muchísima gente y hoy en día, y te estoy hablando de que si yo entré en el año 90 y estamos en el 24, pues han pasado nada más y nada menos que la friolera de 34 años, todavía conservo un grupo de gente que tú conoces bien, ¿no? Ujú. Que todavía somos una piña y que todavía nos vemos en Navidad, quedamos para ir el otro día, quedamos para ir a ver precisamente la película en el estreno de la película de Sayago Ayuso, que también Mm. es amigo nuestro del grupo y tal, y tenemos una relación súper especial. Bueno, yo ahí tengo gente que los considero hermanos. Hermanos, por ejemplo, sin ir más lejos, Manu, que me gustaría mencionarle, porque Manu era el otro personaje, el otro actor que hacía de Pasaje del Terror, que es un tío de mi edad, El con otro el Freddy, ¿no? Ujú. perdón, que hacía de Freddy, quería Sí. decir, que me he expresado mal. Y entonces me acuerdo que yo con él siempre tenía un feeling muy especial y en aquella época que yo tenía el pelo moreno, como se ha visto en el vídeo, ¿no? Mm. Era moreno y él, que es rubio, los dos con el jersey a rayas, cuando nos quitábamos la máscara, decían, mira, ahí está Zipizape, ¿no? Nos llamaban Zipizape, porque íbamos cada uno rubio y otro moreno, Sí, ¿no? Y sí. íbamos igual vestidos, súper colegas y tal, y éramos uña y mierda, como se dice, Sí, como sí, se sí. suele decir, ¿no? Y sigue siendo hoy, pues para mí como un hermano, mi hermano de sangre también ha trabajado ahí, Vinci, Navas, bueno, me gustaría mencionarlos a todos, a Marcial, que es una entidad, Mm. Pablo Pérez, que tú conoces bien, o sea, un montón de amigos que son amigos para siempre, ¿sabes? Sí, Amigos sí, para sí. Yo además eso lo noto cuando he acudido a alguno de vuestros encuentros, ¿no? De la época de la gente del pasaje de la época, ¿no? Que hay una, no sé, una complicidad alucinante, ¿no? Que se nota que hay mucho cariño. Y yo es algo que yo lo hablaba con Pablo posteriormente y digo, joder, es que se les nota un cariño entre ellos alucinante. Y la verdad, claro, es un trabajo en el que compartes mucho, mucho tiempo, vivencias y luego, aparte del trabajo, lo que tú comentabas, ¿no? Que luego salías con ellos, formaba parte ya, estabas más con ellos que sin ellos. Claro, claro, es que era tu familia, era tu vida, Mm, o sea, salías de casa y era el pasaje del terror, tu trabajo, tu vida, mm. de los colegas con los que te relacionabas y tal, y era así, una relación pues muy bonita, muy especial Mm. y que se han generado vínculos que yo creo que son para siempre, ¿no? Qué guay, eso está muy bien. Bueno, y llega un momento en que ya pasan todos esos años, ¿no? Y ya, pues, la época o la etapa pasaje se termina, ¿no? Ujú. Hoy por hoy lo que tienes, el recuerdo que tienes es un buen recuerdo en general, ¿no? De esa etapa. Sí, claro, Es claro, positivo. muy positivo, sí, sí. Y a partir de ahí te dedicas ¿a qué te dedicas desde que sales del pasaje del terror? Cuéntanos. Bueno, yo cuando todavía estaba currando en el pasaje del terror, que ya acabé mis estudios, acabé mi carrera, luego estuve haciendo un máster de televisión y tal y cual, pues de repente conseguí trabajo en televisión. Yo empecé a currar en Canal Plus, en musicales de Canal Plus, empecé a hacer programas musicales y tal, que fue una época también muy bonita para mí porque era a lo que de verdad me quería dedicar, que es al Ujú. audiovisual, ¿no? Y tengo, bueno, tengo anécdotas que no vienen al caso a lo mejor desarrollar mucho, pero sí me gustaría mencionar que, por ejemplo, empecé en musicales y hice entrevistas pues a bandas de rock que para mí eran absolutos mitos o ídolos, ¿no? Por Qué ejemplo, Iron guay. Maiden, por ejemplo, Metallica, pues he entrevistado a Judas Priest, están los camerinos de un concierto que dio Judas Priest en Bruselas, o Hostia. sea, está haciendo cosas muy interesantes en televisión, ¿no? Haciendo los 40 principales en televisión, 40 TV y tal, y he hecho cosas muy guays. Y luego ya empecé a trabajar en Disney Channel, y ahí durante muchos años estuve trabajando, digamos, como promoter, que era, bueno, pues los realizadores que hacíamos las promos, haciendo muchos rodajes. He rodado el pasaje del terror también, ahí he rodado cortos, he rodado alguna publi también y alguna serie, que también me han llamado para hacer alguna serie como actor y tal. Y básicamente me he dedicado al audiovisual durante todo este tiempo a nivel profesional. Eso es más o menos lo que, digamos, lo que puedo contar a nivel Ujú, laboral. Y luego, aparte de eso, tengo una faceta como intérprete también en el mundo de la música, ¿no? En el rock and roll, ujú. que, bueno, me ha interesado mucho. Precisamente empecé a cantar a raíz de conseguir
esta es una anécdota también muy graciosa, que no es de terror, pero es muy interesante porque a mí es que siempre me hace mucha gracia pensarlo, ¿no? Yo no pensaba dedicarme a cantar, yo quería hacer películas, hacer cine, dirigir, empecé a hacer cortos, tal, y cuando ya los cortos empezaron a ser más exigentes, porque ya necesitaba un material más profesional para hacer algo más potente y tal, pues claro, tenía que buscar la financiación. ¿Y cómo buscaba la financiación? Pues lo que hacía era montar fiestas en las que llamaba a colegas que tenían grupos, digo, ay, tío, veníos a tocar. Y entonces yo cobraba una especie de entrada, llamaba a todos los colegas, venga, veniros, ponemos 5 pavos todos para entrar, no sé qué, y organizaba conciertos. Entonces, en aquella época hubo un concierto en el que una banda, que eran colegas y tal, me invitaron a cantar. Me dijeron, oye, ¿por qué no te subes y te cantas una canción con nosotros y tal? Y dije, yo, pero si yo no he cantado nunca, va, tío, prueba, no sé cómo, vente al ensayo y tal. Pues total, que hice el ensayo, no sé qué, total, que salí ahí a cantar y fue un momento, tío, de esos mágicos de tu vida, de esos que nunca olvidarás, ¿no? Yo me subí a un escenario, de repente tenía ya 300 personas, no exagero, recuerdo perfectamente que era el Ritmo y Compás, que era una sala que tenía un aforo de 300 personas, que estaba a reventar, pero a reventar sold out, que dejamos a gente en la calle, porque en aquella época, claro, éramos todos los colegas, Qué toda guay. la gente joven, todos los amigos del Pasaje del Terror y sus amigos, o sea, era una verdadera locura. Yo me subí a un escenario y me puse a cantar una canción de Rage Against the Machine, Killing in the Name, que es una Mm, canción que siempre me ha un fascinado, temazo. súper poderosa, un temazo, un temarraco de flipar, que siempre... Y yo empecé ahí a cantar, Now you do what I told ya, y de repente, tío, una masa de 300 personas votando como locas, enfervorecidas, yo decía, tío, pero esto es lo mío, o sea, como no se me ha ocurrido antes, tío. Sentías el poder ahí en tu Bueno, micrófono. el poder, ahí, guata, no sé qué. Y es que lo más gracioso, Sergio, de todo, es que después del subidón, me bajo del escenario, me viene un menda y me dice, tío, tengo una banda de rock and roll, estamos buscando cantante y eres tú, me dice yo. ¿Pero qué dices, tío? Dice, sí, tío, por favor, únete a mi banda. Yo, en aquella época, le cojo a mi exmujer, ahora mi mujer en aquella época, y digo, pero mira lo que me dice este. Y ni lo valoraba, ni lo valoraba. O sea, yo decía, pero yo cantar, pero... Y de repente me dice mi mujer, pero tío, ¿por qué no pruebas? Igual te mola y te lo pasas bien. Y dije, pues voy a probar. Y empecé a cantar con esa banda. Tú no sabes las alegrías, y desde entonces no he dejado el rock and roll, tío. Las Sí, sí, alegrías que me ha sí. dado. Tuve aquella banda, luego ya aquellos hacían versiones de música así más heavy, ¿no? Y tal. Sí. Luego empecé a cantar con los Tubaroes, que es otra banda que son también muy, muy amigos y tal, que hacemos versiones de todos los clásicos del rock and roll. Y luego he montado mi propia banda con canciones propias, que son Dusty Riders, que con esta banda, bueno, es una banda que llevamos 6 u 8 años y estamos ahí, hemos sacado un par de discos ya de nuestras canciones y o sea, el placer que me da a mí estar en una banda en la que tú puedas crear tu propia música, ¿no? Y contar tus cosas y contar tu historia o tus historias, ¿no? Con las letras y tal, es una cosa que me ha dado unas satisfacciones tan grandes como las del Pasaje del Terror. Qué guay. Mira, aprovechando que nos has comentado de Dusty Riders, vamos a poner un fragmento pequeñito de uno de los temas de uno de los discos que tienes, ¿vale? Vamos a Genial. escucharlo. Bueno, la verdad es que mola, ¿eh? Mola mucho. A mí, bueno, yo te he escuchado recientemente y he de decirte que estoy escuchando tus temas y me encantan. Así que enhorabuena por ese trabajo también. Muchas Bueno, gracias. Freddy, pues fíjate, llevamos una hora y pico charlando. No sé si quieres añadir alguna cosa que te apetezca Pues comentar. fíjate que tenía un montón de anécdotas que contar, pero Ujú. creo que no me he dejado ninguna en el tintero, macho. Sí, He sí, sí. contado toda la retahíla, ¿no? De Más siempre lo cuando... que se te puede ocurrir, ¿no? Por ahí, porque luego muchas veces te acuerdas de ahí pasan tantas, ¿verdad?
que luego, hostia, no he contado esta o no he contado esta otra, pero es que es verdad que son tantas cosas, ¿no? Que Sí. es... Luego hay otra cosa también que comentabas que a lo mejor por cerrar también lo puedo contar, ¿no? Que decías en la relación con los amigos y tal. Claro, el pasaje efectivamente era un fenómeno y es verdad que durante los meses de verano, primavera y verano y tal, era una locura, pero hay que hablar que también el pasaje estaba abierto no en invierno, ¿vale? El parque normalmente tenía un calendario en el que los 2 meses de invierno cerraba el parque entero y no currábamos, pero todo el resto de la temporada se curraba. Entonces, claro, lo que pasa es que se curraba solo los fines de semana. Pero los Ujú. fines de semana, por ejemplo, de otoño, pues claro, normalmente el tiempo no era tan bueno, entonces, claro, venía muchísima menos gente. No siempre eran 4.000 personas, a veces era llegar a muy, muy, muy poca gente. O sea, a lo mejor de entrar, yo qué sé, 20, 30, 40 personas en un día, o sea, que es prácticamente nada. Y estás ahí 6 horas currando y más que currando lo que estás es colegueando con tus amigos, jugando al mus, no sé qué. Y eso también era o persiguiéndonos por los pasillos, no sé qué, ¿no? Como Claro, hacía, me acuerdo mucho de es que esto es y tal. algo de lo que no, de la gente no sabe, ¿no? El juego de ahí dentro, Claro, ¿no? La vida dentro del pasaje, que es como exactamente. otro, es como Otra faceta, otra ¿no? faceta que la gente no conoce. Claro, la gente que va a entrar en el pasaje no se imagina que Freddy esté jugando a las cartas con la poseída, ¿no? Y eso Exactamente. ocurría, ¿no? Eso ocurría cada día en los días de invierno, ¿no? Y los días así tranquilos, sí. Sí, 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 o sí. sea que en verano era mucho más trabajo, pero en invierno se disfrutaba de otra manera, ¿no? Claro, se Era... compensaba totalmente. También ganábamos muchísimo menos dinero, claro. mm, Ahí el sueldo era muy bajo, lógicamente. O sea, pero claro. claro, era por la demanda de gente, Mm. lógicamente. Un espectáculo, pues lógicamente tiene Sus picos de sus público, picos y claro, sus de tiempos época. donde hay más demanda y donde hay menos, lógicamente, Ujú. dependiendo de, pues, del tiempo claro, y de la disponibilidad de gente, Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, un trabajo muy especial y una experiencia muy buena. Nos quedamos con ese concepto, hablando contigo, Freddy. Eh, una persona que ha vivido la época dorada del pasaje, que ha vivido gente, o sea, hay gente que hoy día se queja de que entren 1000 personas y en su pasaje y digan, joder, qué cantidad de curro. Qué agotador. Y fíjate, aquí Freddy ha tenido picos de trabajo que eran no parar, claro. Sí, señor. Y aquí está, vivito y coleando, ¿eh? Y más fuerte que nunca. Sí, Así sí, por que... cierto, acuérdate que también estaba el pasaje del terror bueno, una temporada que había el pasaje del terror de Rosales, a la vez que nosotros, claro, Ajá, había tiempo boom, que se hizo el de Rosales, que era en sí. Rosales montar un pasaje del terror, el que ahí yo curraba incluso en Nochevieja, ¿sabes? No, oye, esta Nochevieja tal, el pasaje, pues venga, curra, y te llevas también una lana ahí. Estaba el parque del pasaje de Leganés, en Leganés Ujú. del De Parque Sur, ¿no? Sí, de sí. Parque Sur, sí señor, y también nos contrataban muchas veces para montar pasajes del terror en sitios, hacíamos animaciones, además de ir a la tele, hacíamos animaciones, de repente nos llamaban pues una empresa para un evento de empresa de venga, tenemos que montar un pasaje del terror o a lo mejor una animación que no era de terror, que era una animación de que ibas ahí como si fuera unos soldados, no sé qué, y entrabas ahí en medio de la empresa, no sé qué, y era como una cosa que tenía preparada. Y me acuerdo que fuimos muchas veces al castillo de Viñuelas, tío, que Hostia, qué guay, tío. es un castillo que está en Tres Cantos, que Ujú. mucha gente no lo conoce, es una finca ahí muy grande que hay, es un castillo espectacular que se organizan. Yo estaba ahí en bodas incluso, y ahí montamos un pasaje del terror, que también Ujú. venía gente y era como una fiesta y había tal, y luego había dentro el pasaje del terror. Y ahí también nos En un pagaban. castillo, un escenario perfecto. Sí, sí, era el Sí, sí, escenario para perfecto. ese rollo. No sé, ha sido una etapa muy, muy dulce, tío, muy dulce a todos los niveles, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel laboral, de ganar pasta, de divertirte y sobre todo de hacer unos colegas para siempre, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ¿qué más Pues mira, queremos? yo me alegro mucho por toda esa experiencia y sobre todo quería darte las gracias por compartirlo con nosotros. Ya te he comentado, como he comentado antes, para mí es un orgullo, porque yo siempre he tenido el pasaje del terror idolatrado totalmente. De hecho, era mi sueño poder estar allí y tuve la suerte de poder estar. Pero bueno, siempre tengo un profundo respeto hacia la gente que comenzó allí antes que yo
a quien yo admiraba y fíjate quién lo diría, ¿no? Que hoy día tengo buena relación con mucha de esa gente y uno de ellos eres tú. Así que Freddy, te doy las gracias por compartir todas estas vivencias con nosotros. Y nada, que esta es tu casa para cuando quieras venir a contarnos algo o decirnos cualquier cosa, pues aquí estamos para ti, ¿vale? Muy bien, pues soy yo el que está muy agradecido, la verdad, de estas cosas. Me parece que lo que has montado está guay, esto de Terror Makers, y me encanta poder colaborar y vamos, yo encantado. Para mí ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Freddy. Pues nada, nos despedimos con Freddy y todos vosotros, amigos, y nada, esperemos que os haya gustado todo esto que nos ha contado un grande como Freddy Cherone. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto.